Y dale que va, país, que son las 7:02 de la tarde y acá estamos con toda la información. Tenemos títulos de todos los colores, pero la información más importante volvió. Eddie. ¡Volvió! Costó, Creímos que no volvía, la dimos por renunciada, la dimos por un montón de cosas, pero acá está, la Marce Pagano más morocha que nunca, más italiana que nunca. Non parlo lontano, io non sono di qui. No, me fui a practicar la inversión de mis padres de 3 años de italiano. Me lo fui a practicar, después de mucho tiempo pude concretar ese viaje, lo tenía pensado antes de la pandemia, así que te digo, pude ver lo áspero que están los precios en Argentina, porque en la comparación, pese a que nosotros, obviamente, es un esfuerzo enorme, Eddie, porque tenemos que comprar los euros para poder, o gastar con la tarjeta para después cubrir nuestros gastos, vos mirás las cosas y realmente te das cuenta que caro que es comer allá. Pero disfrutaste, Y la pasaste bien. Fuiste a la costa si me amalfitana, traje todo fuiste encima. a la capital mundial del maradonianismo. Ay, sí, cómo nos quieren. Vos decís que sos ¿Vos decís que nos argentino quieren a y nosotros? Nos quieren. Vos sabés por que hay un lugar, transición. chicos, hay un lugar en el mundo que los argentinos somos bien vistos. Porque viste que en todos lados, argentino canchero, el argentino que se cree. No, en Italia nos quieren. Vos decís que sos argentina y ya te miran con una sonrisa. Hay mucha familia acá, mucha familia. Mucho Maradona, Maradona. mucho fútbol. Claro. Bueno, y también mucho Pupi Zanetti. Me hablaron de tanta gente. Claro. Pero bueno, la verdad que grato poder hacer esos viajecitos que uno tiene postergados, poder también Qué lindo. hacer intercambio de culturas, ver cómo nos quieren en otros lugares y ver también la comparación de la calidad de vida, de algunas cosas bien y otras cosas mal, para poder contrastarlo. Después Y qué vamos a lindo estar que hablando de vuelvas. eso. Te digo igual que te fuiste vos y bajó el dólar. No sé. Como no estabas vos para dar la noticia, fue bajando un poquito. Ay. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos, Eddie. Arrancamos. Bueno, Está estamos con Marce Padovani. Marce Padovani en la Secretaría de Agricultura. Hubo reunión con el campo del secretario Bailo, porque acá tenemos un secretario que baila y así es la historia. ¿Cómo andas, Marcelo? Hola Eddie, hola Marcela, buenas tardes. Estamos aquí a las puertas de la Secretaría, de la ahora Secretaría de Agricultura, aquí sobre la avenida Paseo Colón 992 exactamente. Vos mencionabas, Eddie, la reunión, todavía está el secretario Bailo aquí en el ministerio, en la Secretaría en realidad, reunido supervisando una reunión de técnicos de la Secretaría con técnicos de la mesa de enlace. Habló unas palabras, yo te voy a anticipar, seguramente después lo vamos a escuchar Ahora, cuando vos digas, lo presentás y lo vemos. Bueno, dale, vamos a escucharlo, después te cuento algunas cosas más. Dale. Comenzó la reunión con los técnicos de la mesa de enlace. Esta reunión está en el marco de la charla que tuvimos, de la reunión que tuvimos, perdón, el viernes pasado con la mesa de enlace y el ministro Sergio Massa, donde ellos hicieron una descripción muy extensiva y muy clara de la situación por la cual está pasando el sector productivo que ellos representan. En esa reunión quedaron definidos algunos temas a trabajar en conjunto y algunos temas que se definieron como prioridades. Entonces, en el marco de tener y en nuestra convicción de llevar adelante rápidamente la respuesta que podamos ir dándole a los sectores productivos para que puedan ir desarrollando todo su potencial en materia de producción, convocamos, tal cual nos comprometimos el viernes pasado, en menos de 96 horas a una reunión a los técnicos para ir avanzando en estos temas que quedaron planteados. Bueno, Ahí te estaba, digo una entonces, cosa, secretario no sé Bailo. si está Marce Padovani, estabas desde temprano porque se te vio atrás. Estaba ahí, tipo Figuretti, estaba atrás del secretario. Acá me están apuntando. Le vamos a sacar una sonrisa a Padovani. Tenemos que difícil, lograr la sonrisa de difícil. Padovani. Es el desafío de este martes. Te quería contar una cosita, Eddie, Marce, les quería contar, porque hay dos cuestiones muy importantes y tienen que ver con lo siguiente. El dólar soja, están estudiando un mecanismo para mejorar el dólar soja para que los productores liquiden más rápidamente los dólares. Esa es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver con un grupo de frigoríficos que le pide a la Secretaría que... Ustedes saben que hay 7 cortes que están prohibidos, ¿no?, para exportación, que son los que comemos habitualmente, ¿no? El asado, el vacío, el asado con tira o sin tira, bueno. Los populares. Ese tipo de cortes no se puede exportar. Los populares no se pueden exportar. Lo que les está pidiendo un grupo de frigoríficos es que les abra todo el resto de los cortes para así poder exportarlos. Claro. Ese es un dato importante. Y el tercero es el de los agroquímicos.
los agroquímicos que les garantiza el Estado, el gobierno en este caso, que van a poder seguir importándolos, es decir, que no van a faltar divisas para la siembra ya del próximo año. Marce, Con eso, me están aparentemente, apuntando bueno, que hay autoridades del sector del campo que están convocadas a una reunión a las 8 de la noche. Con lo cual, evidentemente, la agenda oficial persiste, y si esa agenda oficial tiene como interlocutores a los principales referentes del agro es porque evidentemente se está pensando en maniobrar medidas con carácter de urgencia. ¿Qué se está perfilando allí por el lado de la urgencia que se necesitan de entrada de dólares por parte de esta gestión, ¿no? La urgencia de la gestión. Bueno, otro dato importante, Marce, que te cuento. Esto tiene que estar resuelto, creo, en 96 horas, si mal no escuché, que dijo el secretario Bailo. Son 4 días, ¿no? Más o menos. Claro. Sí, 4 días. El tema de las retenciones, descartó absolutamente que por el momento se bajen las retenciones. Lo que sí se está previendo, como ya anticipamos, es que se mejore de alguna manera el precio de la liquidación de los dólares que tienen los exportadores. Pero las retenciones por ahora no se van a tocar, no al menos en lo inmediato. Eso ya quedó aclarado de parte de Bailo a los técnicos antes de comenzar la reunión. La reunión igual se está desarrollando. Claro. Así que esperamos novedades en cualquier momento. Como varias Lo que pasa es que reuniones, Marce. Evidentemente van analizando sobre la marcha, y la negociación es dentro intensa. Del sector son varios sectores, ¿no? Y además, esto que decís, digamos, es un gran sector donde tenés empresarios pymes con necesidades pymes, empresarios más grandes con otras posibilidades, pero también con otros aportes de recaudación. Ahora que volviste, me animo a tirar preguntas al aire, de esas que tiro yo, porque hoy a la mañana se reunieron un montón de pymes de distintos sectores con el Vasco de Mendiguren. Y escuchándolo a Marcelo ahora y lo que decís vos, los pymes quieren un dólar pyme y el agro quiere un dólar agro. Entonces, acá van a tener que, no sé cómo van a terminar definiendo, porque van a escuchar a todos y van a definir un promedio. La verdad, porque todos van con una necesidad diferente de exportar y de recuperar que les sea conveniente, ¿no? Ahí lo que te puedo apuntar, Eddie, que seguramente lo que debe haber escuchado Marce en las reuniones, es que si bien el dólar oficial está en un lugar donde se va acelerando en su marcha y el blue está a la baja, la brecha sigue siendo mayor al 100%. Y en la economía una brecha mayor al 60% te genera distorsiones. No se puede persistir tanto tiempo con una brecha o una diferencia entre ambos tipos de cambio tan alta. Los empresarios lo que dicen es: nosotros sabemos que lo que tenemos, que nuestro stock vale más que lo que el gobierno está dispuesto a convalidar por cada dólar que ingresemos. Ese es el gran vericueto. Marce, ¿hay alguna situación concreta que se haya manifestado acerca de los volúmenes de exportación? Bueno, claro, con el tema de la carne, los volúmenes, por ahora es el tema de la carne. Viste que yo les anticipaba recién que los 7 cortes van a seguir prohibidos de exportar, pero piden que se aumente el volumen en los otros cortes de carne. En cuanto a la siembra, todavía no hay ninguna definición al respecto, Marcela. Pero déjame agregarte un datito, porque cuando vos hablás con los productores acá, digamos, es como que uno cae en la realidad de lo que les pasa a ellos, ¿no? Como productores. Porque te dicen, yo liquido el dólar a 140, está el oficial, menos las retenciones, etcétera, le queda un dólar de 80 y pico, 90 pesos. Y ellos tienen que comprar los insumos a casi el dólar blue. Entonces allí hay una diferencia que habría que salvar. Claro, por eso si no se les había... antieconómico, es lo que te dicen. Por eso se les había ofrecido este dólar soja, llamado así, en el momento que todavía estaba Batakis y con Pelle, que se quedó en el Banco Central, pero, o sea, que les resultara un dólar más alto, prácticamente el doble de eso, pero que decían que era muy engorroso desde el punto de vista administrativo, que había mucha burocracia, que no se entendía bien. Entonces, lo que estábamos tratando de interpretar, que se estaba conversando, era algo parecido a lo que se había propuesto, pero más fácil administrativamente, sí, lo que no conocemos ahora, la concreción de porque eso. Vos acordate que era una porción de lo que ingresaban, lo podían liquidar a un tipo de cambio más ligado al tipo de cambio tarjeta o solidario, y otra porción iba en pesos y tenía que ver con un fondo cuya tasa de interés
se un marcara plazo en fijo. función, claro, se marcara en función del ritmo de la devaluación en caso de que Claro. hubiera una devaluación del oficial. Lo que pasa es que la expectativa de devaluación del oficial cayó, entonces no hay un incentivo por el lado de esa Le porción. dicen no, evaluación Claro. no. En rigor, las cuentas que hacían algunos de los empresarios del campo era una mejora concreta del 15% en los ingresos. Si adelantaban un stock que a futuro es incierto si es un buen negocio adelantar o no la liquidación. No se sabe qué va a pasar con la soja en los precios internacionales. Marce, ¿seguís trabajando allí? Porque las reuniones, obvio, están en danza Un y datito también las cortito, novedades. Marce. Sí. Y ya cierro con esto. Dos datitos cortitos. Dale. El tema del dólar, dijo Bailo que va a tener que intervenir la gente del Banco Central. No están los técnicos del Banco Sí, Central claro. aquí, pero es un tema que está en agenda. Otra cuestión que les quiero mostrar, porque hoy fue tema en nuestra pantalla también, el del humo. El tema del humo. Vos sabés, mira, te quiero mostrar, a ver, no sé si se llega a ver, pero se siente muchísimo el humo aquí en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en pleno San Telmo, ¿no? Tremendo. Aquí muy cerquita de la Facultad de Ingeniería, muy cerquita de Puerto Madero. Se siente al respirar, ¿eh? Yo no lo había sentido en toda la tarde, estuvimos en el Ministerio de Economía más temprano, Sí, en la pero visual, ahora se siente En la visual el humo. se ve alrededor de las luces algo de humo, pero vos debes estar sintiendo el olor, que nosotros desde acá obviamente no sentimos. Sí, sí, el olor y la respiración. Se afecta bastante la respiración, Eddie, ¿eh? Además provoca una carraspera que es bastante molesta. Sí. Bueno, Bueno. Marce, volvemos en cualquier momento porque siguen los funcionarios ahí y estamos también en el Ministerio de Economía donde está Gaby Prosperi. Gaby, querido, ¿cómo estás? Allí también hay novedades. Hola. Exactamente, hola Marcela, hola Eddie, buenas noches. Bueno, Buenas noches. aquí se conoció la noticia que económicamente y para los bolsillos de todos fue seguramente la más trascendente del día en función de que se ha conocido finalmente la segmentación de las tarifas de servicios, agua, luz y gas. Flavia Rollón, la secretaria de Energía, flamante secretaria de Energía, estuvo a cargo del principal anuncio aquí en el Ministerio de Economía. Muy esperado, por cierto. Se habló de 3 niveles, ustedes bien lo saben, 3 niveles en cuanto a cómo se va a segmentar justamente de acuerdo a los ingresos de las familias cada uno de los servicios en cuanto al pago de las tarifas. Un nivel 1 que va a tener a aquellos que no van a tener una tarifa subsidiada, sino que se le va a quitar la totalidad del subsidio, que obviamente son los menos en cuanto a la totalidad de los usuarios registrados. Un nivel 2, que es aquellos que sí van a mantener la vigencia de los subsidios, son aquellos que tienen menos ingresos y que también, obviamente, de acuerdo a la situación social de la Argentina, son la mayoría de los usuarios registrados. Y un nivel 3, que sería un nivel medio, la clase media, justamente, que va a tener una quita de subsidios, pero va a tener que ver con la cantidad de consumo y el promedio de consumo. Va a haber un exceso justamente del 30% respecto de lo que vaya a consumir cada familia, que se le va al cual se le va a quitar el subsidio propiamente dicho. Hubo otros funcionarios aquí que estuvieron secundando a la secretaria de Energía Rollón, por ejemplo, Malena Galmarini, que dio detalles también de la segmentación en el agua. Solo el 15% de los usuarios del servicio de agua en lo que concierne a AISA, ¿no? Que tiene 3 millones de usuarios aproximadamente. Totalmente. Se les va a quitar el subsidio. Solamente al 15% van a tener tarifas que no van a tener ningún subsidio del Estado. Esto es lo que ha dicho la titular justamente de AISA, Malena Galmarini. Gaby. Bueno, esto tendrá ahora que correr por cuenta de cada una de las familias, hacer los números de acuerdo a la información que vaya transcurriendo y que podamos también nosotros Sí, te ir digo entendiendo que de la a poquito comunicación- para saber cómo A tenemos eso que iba, ahorrar. a eso iba a ir. La comunicación Claro, cómo tenemos que va a ahorrar llevar- nosotros cada uno en la familia va para a llevar tratar de tiempo. mantener el subsidio si es que lo necesitamos, ¿no? Va a llevar tiempo porque primero hay que tratar de entender cuánto uno Sí. consume, ver en la escala de ingresos cómo es visto para el gobierno. Digamos, Eso quería esa es la realidad. preguntarle a Gabriel, que estuvo ahí, porque, a ver, lo que se entiende es que estés en el nivel que estés, vas a tener que ahorrar energía, sea cual sea la que estés utilizando, cualquiera de los recursos que estés utilizando. Ahora, Gaby, ¿quedaron conformes con la comunicación y las explicaciones? Porque ahí estaba lleno de colegas, la conferencia de prensa duró como 1 hora y media,
y quedaron como muchas dudas, ¿no? O sea, como muchos claroscuros en cuanto a la explicación. Esto que dice Marcela, ¿no? Que va a haber que ver en la práctica cómo esto se va dando y después si hay algún error en la aplicación, después cada usuario tendrá que ver cómo recompone eso. Pero quedaron conformes en cuanto a la claridad de la comunicación, incluso en lo que conversaron con vos y con los colegas después de la conferencia de prensa. Bueno, dos conceptos claves han arrojado en la conferencia de prensa los funcionarios: justicia social y equidad. Esos son los pilares teóricos de esta segmentación que ha aclarado la secretaria de Energía. Justicia social y equidad, por supuesto, son tan teóricos como subjetivos. Claro. Porque tal vez aquellos que aparezcan en un nivel medio y que tengan una quita parcial de subsidios, seguramente en sus casas verían con mejores ojos o irían en todo caso por un mantenimiento absoluto de la tarifa subsidiada. Por eso es que ahora también nos toca a nosotros, a cada uno de los ciudadanos, primero ahorrar energía. Eso también ha sido un ítem importante por parte de los funcionarios que han estado aquí dando la conferencia de prensa. Es decir, comunicar cómo ahorrar energía. Una planificación por parte del Estado en cuanto a la comunicación de cómo ahorrar cada uno de los ciudadanos energía en sus casas, con una fuerte campaña justamente en ese sentido. Eso también lo han aclarado. Pero, Edi, Marce, venimos desde hace ya varios años tratando de entender las facturas, ¿no? Recordemos los últimos aumentos de tarifa que se han dado a lo largo de los años. Totalmente, aquí, y en la pelea Argentina, sobre todo en el área constante metropolitana, nos han obligado, ¿no?, también a entender las facturas de cada uno de los servicios. En eso estamos y nuevamente vamos a tener que leer finamente cada uno de nuestros consumos a través de los que nos vienen. Sí, totalmente. mes a mes, ¿no? Y en la pelea constante por ver quién le ponía el cascabel al gato de bajar los subsidios. Y esto es lo que viene ahora y es la novedad que no se hizo en un montón de años. Va a empezar a funcionar ahora. Y yo creo que lo que se está planteando, el tema de ahorrar energía, bueno, es el tema que tendríamos que haber tenido desde el principio, ¿no? Porque no son recursos infinitos, son recursos que se acaban, que hay que ahorrarlos y que no es que no son de nadie, son de todos y ahorrar es la manera de administrarlos de la mejor manera. Gaby, gracias. Por favor, a ustedes. Sabés, Edi, que yo creo que es una cuestión cultural, va a llevar unos años empezar a entender que son recursos limitados y que entonces hay que cuidarlos. Cuando uno pone un pie fuera de la Argentina, ya te diría que cualquier país, incluso en Latinoamérica, el uso responsable de los recursos es algo generalizado. Vos vas a un hotel y realmente podés usar la energía eléctrica solo si colocás, si estás presente en la habitación, si colocás una tarjeta en un dispositivo que tiene el control de todos los dispositivos eléctricos de la habitación para que cuando te vayas no quede nada prendido. Claro. Hay lugares en Europa en donde tenés limitada la cantidad de tiempo que podés usar la ducha. Hay un montón de medidas que tal vez para nosotros sean novedosas, que en otras culturas, en otros países, son de antaño. Hay que ver cómo eso, de a poquito, se va colando en un país en donde no tiene esa educación todavía, en donde hay que incentivarla y en donde además hay que decirlo, no todos tienen la posibilidad de tener ni agua natural, ni gas por red eléctrica, ni red eléctrica. Los 90, entre todas las cosas que cosas que nos vinieron bien, pero cosas que nos rompieron la cabeza y nos cortaron las costumbres, fue esto, ¿no? O sea, pensar que estar en el primer mundo, entre comillas, era poder gastar lo que se te cantara. Y duda. Vos que venís ahora del primer mundo y encima con una guerra, nadie gasta lo que se le canta, y si gasta lo que se le canta, tiene penalidades en la boleta después. Totalmente, ¿no? Edi. Pero bueno, estamos ya con placas y con invitado, ¿no? Tenemos las placas, ¿sabes por qué? Porque queremos explicarte un poco de qué fue el anuncio de hoy, pero es un anuncio difícil, entonces lo vamos a estar acompañando con un especialista. Pero vamos primero a lo que es esta segmentación en términos generales, porque la verdad que la parte técnica podemos hacer un programa entero. Nivel 1. Bueno, los mayores ingresos y gente que no se registró. Hay un montón de gente, Edi, que porque no tiene internet, porque no tenía la aplicación, porque no sabe cómo hacerlo, porque todavía sigue recibiendo facturas de manera impresa y entonces no está adecuado al registro online, no se registró. Entonces no dijo, yo vivo en esta casa y soy fulano tal, porque hay muchos que alquilan, y esto es lo que declaro. Entonces, al no hacerlo, se suponía que iban a tener una quita absoluta del subsidio. Es lo que se anunció hoy.
Ahora, el gobierno lo que aclaró es que va a tamizar, porque tal vez pueda haber mucha gente que no se registró porque no tiene los medios electrónicos para poder hacerlo y que sí es una gente o es una población que necesita justamente la ayuda del Estado. Nivel 2, menores ingresos y la tarifa social. A esto me refiero, digamos, ahí va a seguir estando el apoyo o la ayuda del Estado. Y el nivel 3, ingresos medios, que ahí, insisto, hay que ver tus ingresos y trazarlo con el consumo. Tarifa de gas, quita total de subsidios o aumento del 167%. Nivel 2 sigue la tarifa vigente. Nivel 3, subsidio del 70%. Suena chino, yo ya lo sé. Todos con la factura tratando de hacer cálculos, es lo que tenemos para comunicar. Tarifa de luz. Bueno, acá se mide por los kilowatts que consumís. Un tope de consumo subsidiado y un tope para aquellas zonas donde no haya, por eso lo insistimos, ¿no? Todavía hay zonas que no tienen red de gas, que usan garrafa. Entonces ahí va a tener un consumo diferencial porque necesitan la energía eléctrica mucho más. Y todo esto estamos hablando de hogares, Edi, porque todavía no sabemos qué va a pasar con el consumo de empresas. Tarifa del agua, nivel alto, quita total del subsidio, que es lo que decía hoy Malena Galmarini en la presentación, sería el 15% de la población, niveles bajo y medio, quita gradual. Tarifa social, sigue el subsidio. A grandes rasgos es esto. Todo tiene que ver con tus ingresos, con lo que el gobierno sabe que vos tenés, con tus ingresos mensuales y con tus posesiones. Si tenés una casa, cómo es tu nivel de vida. De eso se trata y también del consumo, en un padrón en donde se mezclan ambas cosas. Yo tengo amigos argentinos que viven en Bélgica y en España y saben de kilowatts y saben de metros cúbicos y controlan en la factura lo que gastan, porque aparte si te fuiste, te viene la penalidad. Luis Juanico es ingeniero y es un experto en eficiencia energética, es ingeniero del CONICET. Luis Juanico, ¿cómo estás? Gracias por atendernos en Para que Sepas. Muy buenas tardes, señor Zunino, muy buenas tardes, señorita Pagano y a todo el equipo de Para que Tengas. Te mando un abrazo aquí desde Bariloche, desde la Patagonia. Se tendría que llamar Para que Tengas, porque estamos hablando de tarifas, pero se llama Para que Sepas. Pero lo vamos a explorar, ¿eh? Y para que vengas vos también, y para Luis. que vengas, sí. Para que vengas. Para que ahorres, ¿no? Pero está bien, yo creo que estuviste bien porque estamos hablando de tarifas. Es para que tengas, sí, es para que tengas. Luis, estuviste viendo los anuncios, acá presentaba Marce las placas, lo más sintéticos posible para empezar a tratar de ser claros en este asunto, para que sepamos todos a qué atenernos con lo que se viene. Viste los anuncios, supongo, y viste estos cuadros. ¿Y cuál es tu primera apreciación de lo que se comunicó hoy? Bien, lo primero que le quiero decir a la gente es que no se asuste porque el límite que estableció el ministro Massa, que son 400 kilowatts, hago una pequeña aclaración técnica que va a ser importante luego. La placa que ustedes mostraban estaba bien, la unidad de medida es kilowatt hora. Eso es unidad de energía y es lo que pagamos en la factura, en la boleta luz. Kilowatt es una unidad de potencia. Cuando yo compro un aparato, un electrodoméstico, me dicen cuántos kilowatts demanda de potencia. Pero luego lo debo multiplicar por las horas que lo tengo encendido durante el mes. Y entonces ahí se transforma en energía. Potencia por tiempo es igual a energía y su unidad es el kilowatt hora. O sea que, a ver, pongámosle a la placa y vamos a repasar juntos, porque acá me parece que está también la parte central. ¿Es poco o mucho ese trazado o ese segmento que hizo el gobierno? ¿Qué significa? Cuando dicen el tope de consumo subsidiado de 400 kilowatts mensual. Ahí está. El 80% de los hogares argentinos típicos, y ahora voy a aclarar qué significa típicos, significa que calientan agua para bañarse en un termotanque o un calefón a gas, no con electricidad, y que la calefacción mayormente la hacen con aparatos de gas, ¿sí? Porque tenemos un tiro balanceado, porque tenemos caldera, porque tenemos calefacción central en el edificio, losa radiante, etcétera. ¿Sí? Pero entonces, eliminando esos dos consumos que son muy importantes, el 80% de los hogares van a estar por debajo de 400 kilowatt hora
de energía mensual consumida. Yo gasto 300 en mi casa. Claro. Y eso que vivo en Bariloche. Pero, ¿qué pasa? El problema es que yo me preocupo y no sé con ese cuadro cómo entra. Son los edificios todo eléctricos. Sí, Luis, te quiero decir que... Yo vivo en uno de ellos. Yo también, porque en los últimos 15 años, Edi, fue mucho más simple edificar y más económico edificar con esa infraestructura. ¿Qué pasa con los que somos electrodependientes de alguna manera porque no tenemos otra alternativa? Mire, le voy a tirar una idea que va a hacer mucho ruido, porque no se la escuché decir a nadie. A ver. Planteen con alguna asociación de defensor al consumidor una causa probable contra los desarrolladores del edificio por vicio oculto. Cuando usted compra un edificio nuevo y después se entera de que se rajó una pared porque el cimiento está mal hecho, usted tiene bastantes años para reclamar lo que se llama vicio oculto. Estos edificios modernos se hicieron sin ningún respeto por ninguna norma de eficiencia energética. Hoy los edificios de Buenos Aires y de otras ciudades del país son peores energéticamente que hace 20 años. Y no hablo solo de que sea toda la calefacción eléctrica, hablo de que, por ejemplo, por ahorrar plata, las ventanas no tienen más persianas. Fíjese. Totalmente. Es real, sí. Un roller muy bonito, eso no le frena el frío. Si usted tiene una persiana, yo tengo un departamento en Capital Federal antiguo de 50 años, todas las ventanas tienen persiana. Persiana o Cuando se celosía. baja, cierre la persiana. No, es que, ¿sabés Pero qué, Luis? ciérrela, Estas cosas que nos estás ciérrela hasta diciendo abajo, no la deje a mitad de camino. Ciérrela hasta abajo. son, viste, como esos puntitos de lo que decíamos la educación. Digo, no sé, uno en invierno la lógica. Yo tampoco tengo persiana, ¿viste? Entonces, No. el chiflete es complicado. Entonces, o haces un uso excesivo de los recursos para hacerte de calor. Bueno, el que tiene, como es mi caso, digo, frío, calor, aire acondicionado, no tengo Aire, otra frío, alternativa. calor, es la que te queda. Claro, porque si no tenés que comprarte una estufa que también es eléctrica. No, o abrir el horno eléctrico que no es recomendado por nadie. Yo te digo, te sacaron la persiana, que si la tuvieras, por favor, Claro. bájela hasta abajo. Bájela bien porque hace una cámara estanca de aire que le da mucha aislación. Y además, por ahorrar, te han puesto ventanas corredizas ahora, decime si no es tu caso, en vez de la antigua, pero muy efectiva ventana tipo puerta. El nombre técnico es ventana falleva. Yo en una ventana tipo puerta, ventana falleva, puedo ir a la ferretería a la esquina y comprar un burlete y te elimino el chiflete. Sí, acá te En tenés una que cuidar de que ventana- cuando cerrás una hoja no te quede abierta la otra. Claro, bueno, ese es un desastre que te juro, lo digo en broma, pero hay que colgar No, un totalmente. día uno solo, Pero un mirá, fabricante yo- de ventanas y colgarlo. Tenés toda la razón, pero Hay que colgar. volviendo a esto, Un centímetro más cortita, cerrado de un lado se te abrió del otro. No te pueden fabricar la sí, ventana tienes un razón. centímetro Ay, estoy más tan grande. indignada porque me siento tan identificada por todo lo que decís. Ahora, Luis, volviendo a esto que decís, como para Dale. cerrarlo, sobre todo porque me parece que es lo que más está inquietando a muchas personas, el 80% de los hogares hoy, hogares de uso residencial típico, vos decís que estarían, por suerte, cubiertos con esto de tope de consumo. El problema lo vamos a tener aquellos que tenemos una edificación electrodependiente. Correcto. Ahí vas a tener que hacer 3 consejos que te voy a dar para estar por debajo de 400 y vas a tener que esforzarte, ¿eh? 4 consejos que te voy a dar. El primero, en la cocina, que la gente me dice, llego a la mañana temprano, hace frío, prendo la estufa cuarzo. Eso es 1 kilowatt. Escondé la estufa cuarzo, no va más. Porque la estufa cuarzo tiene 4 veces o 5 veces menos eficiencia que un aire acondicionado frío-calor. Mira Un aire vos. acondicionado frío-calor viejo, un split viejo tiene 400% de eficiencia. La estufa cuarzo tiene 100%. Pero un split nuevo tiene 500%, ahí tenés 5 veces más. Como sea, todo esto que es resistencia eléctrica, estufa de cuarzo, caloventor, radiador de aceite, vitrocerámico, todo es lo mismo, todo tiene 100%. Estos escondelos. Y si podés calefaccionar Preferible tu casa, el aire. con el aire es preferible.
Otra cosa, la gente se acostumbró, no sé por qué, en qué momento nos transformamos en un país de tontos. No sabemos tomar mate si no tenemos una jarra eléctrica. Bueno, si tu casa tiene hornalla a gas, llegás a la mañana a la cocina, prendés la hornalla, querido, calentás la pava y de paso calentás la cocina con la pava. Entonces, algo tan básico. Y te voy a decir algo muy tonto, pero Y es importante. más rico aparte, ¿no? Digo, a mí me gusta más. Pero digo algo, la gente me dice, porque estamos muy maricones en este país últimamente, y yo que soy vasco no me llevo bien con esas cosas, ¿eh? Ojo, aviso ya, el que avisa no traiciona. Digo, no, doctor, porque el agua hierve para el mate. No, querido, vos fuiste a la escuela, bueno, a ver qué te enseñaron. Dejá hervir el agua en la pava. Cuando hierva está a 100 grados, ¿no es cierto? Eso lo estudiaste, bueno. Le agregás un 12% de agua fría, que en invierno entra a 15 grados, hace el promedio bien, te da 90 grados. 90 grados lo que necesitas para hacer un buen mate. Para ponerla tipo mate o infusión. Está muy bien. ¿Sabés que Qué vamos bien, a qué práctico que ¿Sabés es. qué vamos a hacer, Luis? Porque no sé. Hervir el agua tiene una gran virtud y le voy a enseñar cómo ahorrar 3.000 pesos por mes, ¿eh? Ojo. ¿Sabés lo que vamos a hacer, Luis? Vamos a hacer una sección, te vamos a proponer hacer una sección donde demos recomendaciones a las personas comunes y corrientes, como los que estás dando, para ver cómo ahorrar energía con consejos bien caseros. Y ese segmento se va a llamar Para que tengas. Me encantó. Dale. Con eso, me encantó. Te tomo la palabra porque nos tenemos que ir a Rosario, que la tenemos a Joana Don allá un rato más y la tapa el humo. Me encantó. Un abrazo. Gracias, Luis, querido. No tenga miedo. Es muy grato hablar con un ingeniero que habla un vocabulario que todos podemos entender. Claro, así que muchas gracias por llevar al terreno y a la calle, al llano, tu sapiencia. Nos vemos en la próxima. Perfecto. Hasta luego. Y así es, no es una manera de decir Joana Don en Rosario. Acá nos decían nuestros compañeros en el centro de Buenos Aires que ya huele a humo y se ve el humo alrededor de las luminarias. ¿Cómo está Joana y cómo está la situación del humo que complicó tanto la vida a la gente de Rosario y alrededores? Eddie, Marcela, muy buenas noches para todos. Por ahora, agradable porque el humo va hacia dirección noroeste. Es el viento que en este momento hace que no llegue al interior de la ciudad, pero es cuestión de que cambie el viento en horas nada más y que vuelva a estar dentro de la ciudad como lo venimos sintiendo desde hace semanas. En el fondo vemos la jurisdicción de Entre Ríos, la isla, y lo que si llegan a divisar los puntos naranjas son los focos activos que están prendidos en este momento. Fíjense, en un día normal en donde no hubiese humo ni fuego, podríamos ver las luces de Victoria que están enfrente, pero por supuesto con la situación del humo y del fuego es imposible. Les digo que este fuego que estamos viendo ahora es mínimo al lado de lo que se genera en la diaria. Por supuesto los focos van cambiando constantemente y hoy uno de los principales está en Villa Constitución, que arrancó ayer por la tarde prendiéndose fuego 70 hectáreas y que por cuestión del viento, hoy a la mañana se generó un fuego mucho más grande que no pudieron apagar y que pasó de 70 hectáreas a 6.000 hectáreas. Estamos hablando de que en esta temporada, porque esto es algo que se viene generando y reiterando año a año, se han quemado ya 28.000 hectáreas. Hoy hablábamos con los brigadistas que van a trabajar con los aviones hidrantes, con los helicópteros, que van con los baldes, que van a cortar el fuego para evitar que se siga expandiendo y que se encuentran con muchísimos animales y especies que incluso no llegan a identificar porque ya están calcinados. Claro, es dramático. Es Ahora, Joana, los orígenes de esto, ¿están detectados? ¿Cada uno de los incendios se sabe por dónde vino? ¿Hay causas judiciales si son intencionales? ¿Tiene que ver con la renovación de los pastizales? ¿Cómo viene la mano en saber qué es lo que está pasando? Porque ya van varios días. Bueno, concretamente y por primera vez tenemos que decir que hay 4 detenidos. 3 de ellos apicultores, que son oriundos de Villa Constitución y que fueron detenidos precisamente en la zona de Victoria y Entre Ríos. Estaban prendiendo fuegos. Ellos dicen que prendían un contrafuego para evitar que el fuego que ya estaba prendido en la isla arrase con las colmenas. Por eso es lo que la familia está reclamando, de que tenían que agarrar a alguien y a ellos lo agarraron. Está en una causa judicial a cargo de fiscal la investigación. ¿Cómo sería por eso, supuesto. Joana? ¿Cómo? ¿Un fuego para matar el fuego? Bueno, Claro, se genera un contrafuego para evitar
para lograr que se unan los fuegos y evitar que sigan avanzando. Es algo más técnico que, por supuesto, la gente que se dedica al control de fuego sabe que es un recurso que se utiliza en la guerra para poder... Carlitos Estrione nos va a aportar también que es un hombre de campos. Joana, ¿cómo te va? Buenas noches. Lo habíamos estudiado con las quemas cuando pasó en Corrientes. ¿Sabes qué se hace? Vamos a suponer, se está quemando de la mitad para allá. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se avanza un poco más y se prende fuego en ese lugar y se lo controla. Entonces, el fuego que sigue avanzando llega hasta un sector que ya está quemado y deja de quemar. ¿Me expliqué? Allá a lo arrasado no lo puede volver a arrasar. Te adelantás al fuego, lo quemás y lo controlás y lo apagás. Entonces, y dejás... eso que proteges en este caso vendrían a ser los criaderos de abejas, por decirlo de alguna manera fácil. Así es. Ellos dicen ser apicultores, es un padre con sus 2 hijos, los 3 declararon lo mismo ante el fiscal y bueno, por supuesto está la investigación en curso, lo que sí hay coherencia en el relato y la familia dicen que son apicultores y que querían proteger a las colmenas que estaban en la isla, siendo que se le venía todo el fuego que ya estaba encendido para esa área. Lo que sí, hoy se detuvo algún cuarto hombre que estaba prendiendo fuego en la isla, que es el hijo de un arrendatario de un campo de Victoria, Entre Ríos, muy cerquito del casco principal de la ciudad. Allí lo detuvieron y lo que él alega es que estaba prendiendo fuego para una de las teorías que sostenemos y que se piensa que es las causales de todos estos incendios que se generan en el humedal, y es que es para generar el pastizal para que coma el ganado. Claro. Así que él también está detenido, es un joven de 33 años, son causas que están ahora abiertas y que por supuesto sabemos que el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, está pidiendo por supuesto que se dejen, que se identifiquen los propietarios del campo para tener un mayor o un mejor control del fuego. Incluso ha nombrado a uno de los empresarios importantes del país, como es el dueño de los jugos Baggio, que es el titular de uno de los campos, un terrateniente de la zona de Victoria y Entre Ríos, que año a año se está prendiendo fuego. Entonces lo que pide es que la justicia proceda a identificar a los terratenientes para por lo menos así tener un mejor control de la situación que se está viviendo. Y la situación del punto de vista sanitario, Joana, porque esto le trae complicaciones a muchísima gente, sobre todo a los que tienen ya problemas respiratorios preexistentes, pero no solo a ellos, gente que descubre problemas respiratorios a partir de estas cuestiones. Muchísimos, lo veíamos en la marcha del otro día, niños con medicamentos, con sangre en la nariz, que lo hacían en referencia a lo que viven en la diaria, ¿no? De una forma de marchar y de protestar por lo que están viviendo cotidianamente. Y además un informe del Colegio de Farmacéuticas de la provincia de Santa Fe informó que en la ciudad de Rosario precisamente hubo un incremento del 20% de la venta de antialérgicos, de los PAF, de las gotitas para los ojos, de todo ese tipo de recursos. Es que debe ser terrible. Joana, te pedimos que nos aguardes un instante nada más porque se suma a esto Sergio Federovisky, que es el secretario, viceministro de Medio Ambiente de la Nación, digamos. El análisis que tenemos hasta ahora, Sergio, es lo que va recolectando también la justicia. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tienen ustedes? Buenas noches. ¿Qué tienen ustedes del estudio de la responsabilidad, ¿no?, de lo que está pasando? ¿A quién le cabe? Yo diría lo siguiente. Primero que hay un telón de fondo que es una situación climática muy adversa, con una sequía que ya lleva 4 años, la bajante del río Paraná, el estrés hídrico al que está sometido la vegetación, etc. Sobre ese telón de fondo operan algunas modalidades que yo creo que modestamente desde el Ministerio de Ambiente hemos podido identificar y confirmar que son bastante verosímiles. Una, los que usan el fuego como elemento de labranza en el campo, aunque está claramente desaconsejado y prohibido en algunos lugares frente a esta condición climática. Estos son algunos productores agropecuarios, algunos ganaderos, por supuesto no son todos, y por supuesto la respuesta corporativa de que estamos atacando a los productores agropecuarios es falaz, porque estoy señalando que hay algunos que lamentablemente todavía usan esta modalidad de labranza con fuego. Segundo, la caza furtiva. Aprovechando la bajante del Paraná y aprovechando la miseria en la que viven algunos pobladores de las islas, se los envía con fuego para espantar algunos animales y luego hay 4 o 5 malandras que se llenan de dinero vendiendo cueros de carpincho. Tercero, el avance de la frontera agropecuaria, cosa que se da preferentemente en las islas enfrente de Rosario, zonas que normalmente están inundadas, pero que en esta época, ante la bajante del río Paraná, están aflorando, emergen
se las quema, se coloca un terraplén alrededor para evitar que el agua reingrese cuando el río recupere su nivel, y lo que tenemos es un pasaje automático del humedal a una tierra que potencialmente puede ser, por ejemplo, para una actividad inmobiliaria. Esto ya lo vimos en el año 2008 ante una situación idéntica a la actual. Y como tenemos registros de las cámaras que detectan humo y calor y que identifican con localización exacta el inicio de cada uno de los focos, hemos presentado ante la justicia con el ministro Cabandier la semana pasada, ante el juez federal de Victoria y el juez federal de Paraná, estos registros para que los crucen con los datos catastrales e identifiquen o descarten si los dueños de esos campos son los que prenden fuego. Sergio, ¿cómo andas? Oye, tanto tiempo que no nos vemos en persona. Así es. Ahora que el secretario de Agricultura es un entrerriano, ustedes decís que han hecho denuncias judiciales con el ministro Cabandier. Yo digo, acá el tema de conversar con los actores y los dirigentes es importante porque gran parte de la prevención de estos temas es que se los deje de hacer y que las propias organizaciones sociales, públicas, de la comunidad o del agro, tomen cartas en el asunto e intercedan también para que esto no solamente te tenga que llevar a una situación más violenta desde el punto de vista del ejercicio de la autoridad. ¿Se incorporó este tema a la conversación con el campo que está ocurriendo ahora, ¿no? Con las nuevas autoridades del Ministerio de Economía? Hemos enviado algunos mensajes para que efectivamente el nuevo secretario de Agricultura hable en nombre del Ministerio de Ambiente respecto de estas prácticas que hay que dejar de utilizar. Por supuesto que desde el punto de vista corporativo, como decía yo recién, el campo o la mesa de enlace o las distintas organizaciones que integran la actividad agropecuaria desmienten que se use el fuego como instrumento de labranza, al menos de manera sistémica. Y yo puedo aceptar esto, pero también tenemos que ver la realidad. Nosotros tenemos todos los registros de cuáles son los sitios, los establecimientos en donde el fuego se inicia, y claramente ese fuego no se inicia automáticamente. Acá no hay tormentas con rayos. Seguro que no, pero incluso más allá de echar culpas, naturalmente el que más cerca está para ver que se armó un incendio es el que está en el campo. Por una cuestión de lógica de visualización de que se inició un incendio y que ese incendio habrá sido en el campo de alguien y ese alguien puede haber tenido algún tipo de responsabilidad. No digo por una cuestión de echar culpas, digo una cosa de facilitar las cosas y ser responsables todos. Indudablemente, Eddie. Y vos dijiste al pasar algo que es casi de pelogrullo, pero que es una verdad a puño. La única manera de ser eficaces ante un escenario tan adverso climáticamente, es que el fuego no se encienda. Lo que tenemos que trabajar preferentemente es para que el fuego no se incendia, porque después, lamentablemente, y esto lo vemos en la Argentina, pero también se ve actualmente en Francia, en España, Portugal, en Grecia, en Estados Unidos, en Canadá, se corre de atrás. Tengas los recursos que tengas. Bueno, ahí nos decía Joana, un incendio que empieza en 70 hectáreas, se hace 6.000 hectáreas en un ratito. En un rato. Tenemos una de las sequías más graves Sergio, de los últimos 200 años. Y sobre este punto, porque también hubo mucha controversia con lo sucedido a comienzos de año en Corrientes, ¿no? ¿Se está trabajando en dominarlo con todos los recursos que el Estado puede poner? Sin dudas. Aclaremos algo antes, y yo en esto quiero ser muy honesto para no parecer demagógico ni serlo. Los recursos del Estado argentino, aún para estas cosas, son finitos, no son interminables. Y son recursos, si se quiere, escasos. Ahora, dentro de esa escasez, nosotros hemos multiplicado por 30 el presupuesto en valor constante, por supuesto sin considerar la inflación, desde el año 2019. Esto es un dato real. ¿Qué nos permite este dato real? Por ejemplo, haber instalado estas cámaras de detección de humo y calor, que son una novedad para poder detectar tempranamente los incendios y evitar en la medida de lo posible que un fuego de 70 hectáreas se convierta en uno de 6.000. Y al mismo tiempo, hoy tenemos, trabajando allí, y está claro que no es suficiente, la dotación récord en materia de aviones, helicópteros, tenemos una docena trabajando hoy allí, más 120 brigadistas. Verdaderamente es lo que el Estado puede disponer. Y por eso digo que nunca alcanza, porque no le alcanza a Francia, no le alcanza a España, no le alcanza a Estados Unidos. Y Sergio, ¿se está pidiendo o están pensando en pedir colaboración a algún país vecino, como ya sucedió en otras oportunidades? Normalmente lo hacemos de manera automática, mantenemos una conversación sistémica con Chile,
Por suerte Chile en este momento no tiene los problemas que tiene la Argentina, pero tampoco cuenta con los recursos, porque no es cierto que Chile tenga 50 aviones esperando estacionados en un aeropuerto. Todos los países de la región lidiamos con el mismo problema, algunos en una época del año, otros en otras, pero a ninguno le sobra nada, lamentablemente. Bueno, Sergio, quizás es el gracias momento por para esta- rever los presupuestos, ¿no? Viste, cuando uno lee los presupuestos, a veces hay áreas que de gobierno ameritan Esperá. tener mayores presupuestos. No, sobre ¿Puedo- todo si estás en puedo medio de una, hacerte- si en- puedo en hacer una- una en medio de una aclaración? sequía. Sí, Sergio, obvio. ¿Puedo hacer una aclaración, Marcela? Vos señalabas recién el tema del presupuesto. Como cuando el Plan Nacional de Manejo del Fuego pasó al área del Ministerio de Ambiente en agosto del 2020, hace exactamente 2 años, sabíamos que los recursos son escasos y que no podemos depender de la buena o mala disposición de un ministro de Economía para esto, fue que se le propuso al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y se aceptó y finalmente se aprobó. El plan de manejo del fuego hoy funciona financiera y económicamente de manera independiente del presupuesto del Estado, porque hay una alícuota votada en el Congreso por unanimidad, una alícuota del 3 por 1000 sobre las pólizas de seguro que nutre un fondo que solo puede manejar el Ministerio de Medio Ambiente y solo se puede manejar para el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Y esto nos permite tener hoy los recursos Claro, que más indudablemente... independencia. Exactamente, que no, en un momento complicado como el que estamos viviendo seguramente no tendríamos. Totalmente. Época de frazada corta, aparte. Gracias, Sergio, por tu aporte. Gracias a ustedes. Ojalá Un abrazo a ambos. pronto podamos decir que concluyó esta situación tan catastrófica que está viviendo Rosario. No sé si está Joana por allá también. Le damos las gracias a Sergio y también a Joana, que está exponiendo también su salud desde muy temprano para hacer este reporte, como muchos compañeros. Joana, digamos, sos primera persona acá en este momento, además de periodista, sos persona. Digo, se apaga la luz y vos seguís respirando, tu familia también, este humo. Vivir con esta situación es muy complicado para la salud. Totalmente, muy angustiante también porque el humo entra al domicilio sin golpear, uno se va a dormir y al momento de acostarse se da cuenta que cambió el viento y lo empezás a sentir hasta en el lugar en donde vos te sentís seguro, en una realidad muy compleja como la que es de Rosario, en que vos llegas a tu casa y esperás sentirte en un lugar ameno. De golpe te encontrás con una realidad de que el humo está conviviendo con vos en tu casa a la hora de dormir, a la mañana, te duelen los ojos, te irrita la garganta. Es una realidad con la que convivimos en la diaria y de la cual no está nadie exento. Sí, la ropa se pasa a un segundo plano cuando Sí, te es un empieza tema a arder menor, la pero garganta, la es un Me tema nariz. imagino también. los que Pero tienen en la bebés o diaria- chicos chiquitos. Qué situación desesperante, Eddie, porque la verdad... Desde lo más serio hasta lo más pequeño, hasta dónde invade una situación así fuera de lo normal. Gracias, Joana. Estamos al contacto con vos. Tenés, por supuesto, absoluta prioridad para saber cómo evoluciona este tema, pero me quedo con vos en pantalla, tu hermosa figura, pero detrás no hay dudas que lo que más nos llama la atención es ese destello naranja que se ve, que no es ni más ni menos que justamente el incendio. En vivo y en directo, lamentable quema de humedales en el Paradal. Atención que esta es una información de último momento. El juez Ariel Lijo acaba de rechazar las libertades de los 19 detenidos por el operativo, recuerdan, ¿no? La secta de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, la secta Sociedad Anónima, así se llamó el operativo. El juez Lijo acaba de rechazar la libertad de estos 19 detenidos porque cree que algunos de ellos, primero, por la cantidad de personas, por la estructura de la organización, por el poder que tenían, por el dinero, por la posibilidad de manejar viajes al exterior, el juez Lijo entiende que podrían entorpecer la causa o directamente fugarse. Por eso es que les negó la excarcelación. Esto acaba de ocurrir. Tema que va a seguir porque no son solamente estas personas. Después nos van a contar por qué en los 90 esto era una causa de la justicia de instrucción del Foro Ordinario Penal y ahora es una causa federal. Pero lo vemos en la próxima salida con este tema. Luis,
querido, contanos qué es esto que dijo Daniel Ortega. Bueno, el dictador nicaragüense Daniel Ortega sostuvo que tiene secuestrados a los venezolanos del avión. Argentina parece un distrito de los Estados Unidos. Habló claramente de Alberto Fernández, instrumento del imperio yanqui. Da vergüenza estar en la CELAC, justo el organismo internacional que preside pro tempore la Argentina, el presidente Fernández como presidente de Argentina. Sí, porque tiene secuestrados a los tripulantes. Y que ha pasado a ser una de las funciones más vistosas y que se quieren volver más productivas desde el punto de vista de la gestión de Alberto Fernández. Así, ¿querés que escuchemos a Ortega hablando de nuestro presidente Fernández? ¿Si lo tenemos? Sí. Adelante. Presidente de la CELAC actuando, yo no diría igual, porque mayor responsabilidad tiene él por lo que representa en ese pueblo y porque fue electo por un pueblo, el valiente pueblo argentino. Está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante. No sabía que era justicia argentina, ahora se sometía a los dictados del imperio yanqui. Y tienen secuestrado ahí un avión. Momento triste, porque no nos sentimos nosotros representados en la CELAC ya, en la actuación de quien preside la CELAC, que es el presidente de Argentina. ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto nos duele? ¿Cuánto dolor para el pueblo argentino también? Yo lo veo, Luis, escúchame, Teddy, lo escucho, pero no puedo dejar de mirar sus formas. Parece un actor de telenovela, es vehemente. El que parece triste es él. Un trapero parece, porque está con la gorrita. El que parece triste es el dictador nicaragüense. Y le digo dictador, porque para mí, me hago cargo, es un dictador, Ortega, que está persiguiendo la Iglesia Católica, está persiguiendo opositores. En la última elección, señor Ortega, compitió solito, prácticamente, porque tenía todos sus competidores presos, proscriptos por alguna razón. Eso no es muy democrático. Recordémosle a la gente, Daniel Ortega es un dirigente muy importante de la Revolución Sandinista, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Que tenía esta tonalidad de discurso, era llamada la Revolución de los Poetas. Claro, muy poético todo. Después en el gobierno... Poético sí, romántico nada. Después en el gobierno no fueron tan poéticos, pero derrocaron a los Somoza, al hijo, Somoza hijo, a Tachito, que desde la década del 30 gobernaba Nicaragua como una dictadura cercana a los Estados Unidos. Yo creo que en el siglo XXI tenemos que buscar definiciones un poquito más acorde a los tiempos que vivimos. Claro. Porque dictaduras eran aquellas, ¿no? Exactamente. Tomar el poder y quedarte a vivir en el poder a sangre y fuego, como era el caso de los Somoza. Lo cual no quiere decir que aún electo por elecciones, el estilo Daniel Ortega o sandinista de gobierno sea democrático, por lo menos a la usanza clásica de lo que podemos leer, por lo menos en el diccionario, ¿no? En el diccionario. Ortega gobernó desde 1985 hasta el 90. 5 años, fue derrocado en elecciones por por ese frente que se armó y es la mujer Violeta Chamorro, exactamente. Y después se presentó años después, 2006, 2011, 2016 y 2021, la última elección. Lo acompaña, lo secunda su señora, que creo que estaba allí también, Rosario Murillo. Esta señora también entrada en edad, que se viste muy extravagante, con muchos anillos, etcétera, etcétera. Lo interesante de este caso es que claramente hay un alineamiento entre Cuba, Venezuela, ahora Nicaragua. En todo este alineamiento está detrás el tema del avión iraní. Pero claro, Martina, a ver, los tiempos de la justicia, ¿cómo son con este tema? A ver, lo venimos diciendo casi desde el comienzo de la causa. Va a demorar mucho tiempo la resolución definitiva de qué es lo que va a ocurrir con el avión y con los tripulantes, porque las principales medidas de prueba que ordenó el juez tienen que ver con exhortos internacionales para buscar información principalmente en los Estados Unidos. Y eso es un trámite que lleva tiempo.
porque lo hemos contado. El juez se lo pide la Cancillería Argentina, la Cancillería Argentina se lo pide el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ese organismo se lo pide a los tribunales de Estados Unidos y la información vuelve por ese camino. No es algo sencillo y es algo que demora, que tiene tiempos para poder canalizarse. E inclusive una vez que esa respuesta llega, el juez puede entender que no alcanza y necesita más medidas de prueba. Ahora, pero una pregunta desde el sentido común. ¿Cuánto hace ya que está el avión parado ahí? 2 meses, está desde principios de junio. Ya hicimos nosotros, me hago cargo, así como argentino, hicimos nosotros todas las pericias necesarias que había que hacer. Vino el FBI, se metió el FBI, hizo las pericias, el FBI. ¿Qué más se puede hacer en el avión? A ver, ¿Qué otra pero cosa pasa vas a que- buscar? ¿Hay que pincharle la goma y buscar Que le adentro? expliquen al FMI. Bueno, Claro, sí. claro. No es, Un fallido. No es psicológica la confusión. Un por fallido. ahí lo querías poner en parte de pago de la deuda. No, a ver, pero, porque pero una digo, ¿por qué? pero Una digo, de las dudas seguí que- la investigación con lo que ya tenés, devolvé el avión, sacátelo del medio y ya está. Porque una de las dudas que tiene la justicia argentina es de quién es efectivamente el avión. Y además no lo puede devolver porque hoy el avión está incautado a nombre de los Estados Unidos, a nombre de la justicia de los Estados Unidos, que a través de un exhorto la semana pasada le dijo al juez: mire que nosotros acá esto también lo estamos investigando, porque ese avión fue fabricado en los Estados Unidos y cuando se vendió habría incumplido una serie de normas locales que están impuestas a la hora de vender el avión. Y el juez dijo, bueno, muy bien, en base a eso... Lo tuvieron en México al lado y no movieron un dedo, ¿eh? No, porque yo no sé si se conocía... Queda un poquito más cerca México que Buenos Aires. Yo no sé si en ese, no sé si en ese momento Estados Unidos estaba alertado a partir de cuando llegue el avión, la repercusión internacional y política que tuvo el caso. Me parece que eso fue lo que ¿Sabés lo que me influyó? pasa a mí? O sea, una cosa es que sea difícil darle la razón en algo a Daniel Ortega. Sí. Es bastante difícil darle la razón. Ahora, eso no quiere decir que tenga la razón en todos los Estados Unidos. No, ya sé, Se pero están matando acá entre empieza- ellos. no, pero me parece que hay una anulando legislación al internacional. FBI, Me parece, Eddie, que hay una legislación internacional a la que nos tenemos que atener. Si le molesta al señor Ortega, a los que están fuera de la legislación internacional, los que están en los márgenes de la legislación internacional, lo siento. Si vos comprás a mí o Ortega no me vendés, importa. si vos comprás... Salvo por lo que le complica la política internacional al gobierno Lo que hemos argentino. dicho- Pero si vos comprás o vendés aviones de Pero vamos a fabricación estar norteamericana... Un año, Luis, con los venezolanos acá. Yo Pero- pregunto, Martín, Sí, no, lo si que pasa es que esto es cierto, lleva un es año cierto o esto- dos. es Si cierto- vos comprás o... Es cierto esto que dice Luis. Sí. Lo que pasa es que el avión viene volando por distintos lugares del mundo hace muchos años. Claramente, lo que ocurrió acá en la Argentina y principalmente por los atentados que sufrimos a la Embajada de Israel y a la AMIA y que parte de ese pasaje tenía que ver con ciudadanos iraníes, creo que encendió otras alertas. Pero hay legislación detrás. Por supuesto que hay que ese legislación. avión Por supuesto, incumplía. Por me el parece que acá- funcionamiento de la democracia que tanto nos gusta y queremos vivir en democracia porque vamos a cumplir 40 años y bastante en pañales estamos en materia democrática, abramos causas judiciales por situaciones comprobadas que se dieron o por lo menos sospechosas. Acá estamos hablando de presunto terrorismo. Obviamente, lo que pasa es que acá no es... A ver, yo creo que el factor Irán en la Argentina por los atentados siempre es muy sensible. Coincido. Siempre es muy coincido, sensible. Pero y creo que me AMIA y la parece que- embajada existieron. Ahora, Sí, pero el la avión, verdad que muchos el avión no está cubrirse. retenido por incumplimiento de una serie de normas que son habituales cuando se trata de aviones de fabricación americana, de fabricación estadounidense. Eso por parte de los Estados Y entonces, Unidos. ya está por, la- parte está de la la razón. por parte de la Argentina... Pero perdón, se- todos los Boeing que tenemos nosotros en nuestra flota, los Estados Unidos, llegado el caso, pueden hacer lo que quieran No, con ellos tenés porque que son cuando Boeing. lo vendés o comprás tenés que pedir autorización a la fábrica, creo que es así. Ahí tiene Porque una- tiene una legislación vinculada a eso. Eso es lo que Exactamente, explicó cuando está en en la el letra exhorto. chica porque hay 4 fábricas de aviones en el mundo. Yo insisto en esto, ¿no? Porque los tiempos de la justicia argentina en general son tiempos prolongados en todo tipo de causa. Imagino en esta que es Mucho tan más. sensible, como vos bien marcás, Martín, porque nos remite a algo de nuestra historia tremendo que vivió la Argentina y el factor Irán acá todavía sigue siendo un tema que arrastra políticamente a muchos sectores. Entonces, Total. mi inquietud pasa por preguntarme cómo sigue esto. Desde el punto de vista de la justicia, puede tomarse 3 años, 4. Digo, las Totalmente, causas a porque, veces a ver, duermen además, décadas. mirá, Una que- justicia, antes de darte la palabra, que la tenés, una justicia que no solo es lenta, también está politizada, y esto lo sumo yo porque Sí, es, sí, bastante claramente, sí. es bastante cinematográfica también. Y mucho más
politizada o con posibilidades de ser influenciada cuando hablamos de la intervención de otros países. Ahora, cuando hablamos de la geopolítica mundial. Ahora, no le fue tan mal con la lentitud de la justicia argentina a los iraníes. Les fue bastante bien a los iraníes. Están absolutamente impunes durante décadas. Pero eso es análisis político. Pero ahí hay otra cuestión que tiene que ver bueno, pero tuvieron impunes. ¿Cuál es la causa que está investigando? Sabemos perfectamente quiénes son, qué hicieron. No hay nada probado todavía. Y quedaron impunes absolutamente durante décadas. Sí, con la lentitud de la justicia argentina. Entonces, tan mal no les va a los iraníes con la lentitud de la justicia argentina. Sí, ahí parcialmente, porque desde 2006 están las órdenes de detención que no se cumplen porque, primero, Irán no los manda, obviamente, y segundo, porque cuando se mueven por distintos lugares del mundo, tampoco son detenidos. Una información vinculada a la causa judicial. Sí, en efecto entraron, ¿no? Perdón que insista en esto. Entraron, pasaron por otros países, no los acusados por el atentado a la AMIA. No, estoy hablando de esta flota particularmente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso también se determinó que ninguno de los iraníes ni de los venezolanos tenía orden de detención internacional, ni tenía ninguna orden de captura por parte de los Estados Unidos, que es una parte de la información que el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, que es quien tiene la causa, le está pidiendo a los Estados Unidos. Si tiene información, si tiene prueba que comprometa o que vincule a alguno de los tripulantes del avión con presuntas actividades terroristas. Hoy se conoció que Entrasur, la empresa, apeló la decisión del juez Villena de no entregar el avión. ¿Qué significa esto? Que ahora va a haber una nueva instancia judicial, que es la Cámara Federal de La Plata, que va a revisar esto. ¿Las personas? Siguen acá. Nosotros un tiempo habíamos contado que 11 de ellas se podían ir. Están en Canning, ¿no? Siguen en la Argentina, siguen en el hotel, porque esa decisión del juez también fue apelada por la Fiscalía. Porque hay gente que no está detenida. No está. O sea, insisto en esto, hay gente que va a tener que estar acá cursando el procedimiento legal que esto lleve adelante. Si son años, pero no están detenidos. No, tienen prohibición de salir del país y tienen retenidos los pasaportes. Ahora, con eso no pueden salir. Un pequeño comentario final, si me permiten. ¿Cómo pega esto en la interna oficialista? Es rarísimo. Que Ortega, Maduro arremetan contra el presidente Fernández y los admiradores de Ortega y Maduro dentro del gobierno. Y el embajador en Caracas dándole la razón. Y el embajador en Caracas, claro, es rarísimo. En Caracas, Oscar Laborde dijo eso. Ese es el punto. Que el pueblo venezolano tenía una sensación de injusticia, inclusive criticó a la justicia argentina por cómo llevaba esta causa. El avión. Estamos todos sorprendidos. Después, dábamos una información de último momento que los 19 integrantes de la secta de la Escuela de Yoga de Buenos Aires van a quedar detenidos. Me estaban pasando información que el juez Lijo lo que quiere es que trasladarlos directamente a una cárcel. Pero vamos a tratar de entender cómo es que durante 30 años una secta puede cooptar gente, mantenerla en silencio, que no se sepan de sus historias. Vamos a conocer también alguna información que tiene que ver con cómo manejaban la cabeza de esta gente, cómo le quebraban la cabeza a esta gente para poder mantenerlas dentro de la secta. Y estas son directamente, están estudiadas, por supuesto la gente que lucha contra las sectas, pero son tácticas de manipulación psicológica que por supuesto que un profesional de la salud las puede utilizar para algún paciente psiquiátrico, para alguna persona con algún mal, pero en este caso, por supuesto, era para cooptar y mantener dentro de la secta a estas personas. Vamos con la primer táctica de manipulación, que es la hiperventilación. Algo tan sencillo como la hiperventilación que se utiliza muchas veces, por supuesto que en yoga también, pero la hiperventilación genera un producto químico en el cuerpo que lo que hace es acelerarte los latidos del corazón. Te marea. Exactamente, sí. marearte. Si no sabes manejar la respiración, te marea. Sensación de confusión. Son técnicas que cuando uno ingresa a una secta te obligan a hacerlas. ¿Para qué? Para quebrarte la cabeza. Para quebrar para volverte vulnerable y que termines aceptando todo lo que la secta te pida. Por eso se conoció un audio donde le dicen, ojo, que se quiere volver con su familia biológica. Entonces empiezan con estas técnicas para que la gente no tenga su propia voluntad y se quede dentro de la secta. Ahora, esto como una parte de la manipulación, ¿hay más? Más, la siguiente. Esto es para que también tengan en cuenta aquellas personas
que ingresan, creen a una religión, a un nuevo movimiento. Pueden tener técnicas de secta, confesiones íntimas. Estas pueden ser varias. Una es que la figura paternalista que toda secta siempre tiene casi siempre son hombres, pero tiene una figura paternalista que hace, logra que vos le confieses algo muy íntimo tuyo para después directamente o extorsionarte o manipularte con eso. Y si no, la otra es que ese líder paternalista a vos te hace una confesión muy íntima. ¿Qué logra con esto? Que vos... Sí, que el líder entable una conversación personal y hasta íntima con vos, te da algo a tu autoestima que te convierte en alguien importante. Te fideliza a esa secta. Eso es lo que buscan. Que vos pierdas tu individualidad y seas parte de ese grupo. La siguiente. Estamos hablando de técnicas directas de manipulación. Esta es muy importante. Tengan en cuenta este dato. Sobredimensionamiento de conflictos. Caso muy sencillo. Ingresás a un lugar y... Se conoció este caso, ¿no? Primero, o te insultan, te dicen que características físicas que tenés te las exacerban, entonces te quiebran, te ponen vulnerable y después te entran en la cabeza. Otro caso de sobredimensionamiento de conflictos. Ha sucedido de ingresás a un lugar, que hasta puede ser una religión, ¿eh? Ingresás a un lugar y te dicen, ¿se te murió algún familiar? A quien no. Y lo recordás, ¿y cómo era? Y uno va bajando las defensas. Tu relación familiar en el caso este, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Quién no tiene una relación conflictiva, sobre todo en determinadas edades de la vida? Y sobredimensionar esos conflictos, llevar a una mala predisposición de la persona a cooptar a la secta con la familia para alejarla de la familia. Y logran dos cosas, alejarte de tu círculo y después el otro es, pero yo te voy a sanar, yo te voy a ayudar. Ese dolor que vos tenés, yo te lo voy a salvar. Entonces, y acá el padre del grupo te atiende, te escucha y hasta te cuenta sus propios conflictos. Todo relacionado. Y vamos a la siguiente, que está relacionado también con esto. La siguiente placa habla del love bombing. ¿Qué es esto? Primero te denigro, te insulto, te hago sentir mal, te hago sentir débil. Y después, ¿qué pasa? Todos los de la secta, sos el más lindo, sos la más linda, sos el mejor. Acá te abrazan, te tocan, hay mucho contacto físico. Te bajan el precio para después subírtelo en grupo y entonces no querés irte porque te sentís un dios ahí adentro. Exactamente. Esto está estudiado, ¿eh? Esto no es... Son mecanismos de manipulación psicológica que tienen sobre todo las sectas y a nivel internacional. Está estudiado en todo el mundo. Casi muy psicópata todo lo que estás contando, ¿no? Porque psicópata, cuando uno lee la descripción del perfil del psicópata en manuales de psicología, esto está... El líder es un psicópata tremendo. Clásico. Inteligente, seductor, amable y después muestra su verdadera cara. Creo que había una más y la quiero vincular a esto. Lo mismo, trabajos agotadores, escaso descanso, alimentación insuficiente, despertarte durante la noche con un sonido fortísimo. Todo esto es quebrarte la cabeza, quebrar tu voluntad. ¿Para qué? Para que habla del yo, ¿no? Toda tu personalidad la pongas en la secta y a partir de ese momento formás parte de una cadena de la cual no puedes salir nunca más. Estaba vinculado con otra técnica de manipulación, ya es extorsiva, de el pescar por coqueteo, se llama el filthy fishing. A ver, en esta secta a las chicas las hacían prostituirse también. Sí, ellos lo llaman geishado, ¿no? O sea, la estrategia de geishado, convertir en geisha sobre todo a las mujeres. En los 90 fue cuando surgió este caso, me tocó investigarlo a mí para la revista Noticias. La técnica del geishado tiene que ver con todas estas cosas que se dicen acá, pero sobre todo con cómo conseguís mayor autoestima y mayor poder, acercándote a alguien poderoso que te va a insuflar de alguna manera su propio poder. Y para convencerlo a él, que sea un colaborador y un activo participante de la secta, geishalo, que quiere decir exactamente eso, sé su geisha. Acompañalo, dale los gustos, seducilo y, llegado el caso, lo que sea, y que no sea nunca por dinero, porque el dinero esa persona lo va a tener que poner en la agrupación, no en las personas. Todo es para hacer cada vez más grande la secta, tener mayor poder, mayor dinero y ampliar las redes para poder mantenerse siempre fuera del radar. Un año de los talibanes en el poder, Luis Rosales.
Así es, todos recordamos lo que fue la retirada de la OTAN, principalmente de los Estados Unidos, de todo prácticamente el mundo occidental, a las apuradas, casi huyendo de Afganistán hace un año. Esas imágenes impresionantes de aviones abarrotados, de afganos que habían colaborado o estaban colaborando con las potencias occidentales y temían el regreso de los talibanes o del talibán. Regresó el talibán, hace un año que gobierna. Conclusiones, la economía desquiciada por completo. Sí. Está muy mal. Bueno, vos, Marce, lo sabés muy bien. Aparte han quedado totalmente aislados, ¿no? Han quedado aislados, pero además la economía, una economía de supervivencia, de sobrevivencia, muy primitiva, si se permite. Sin muchos recursos tampoco. Muy dividido todo por señores de la guerra, más o menos ordenada la parte central de Afganistán por el control del talibán, un control muy férreo, dictatorial, pero la asignatura pendiente, lo que no cumplieron, fue lo que dijeron que esta vez, que en eso iban a ser diferentes, que era en darle derechos a la mujer. A las mujeres, Eso te iba a tal cual. preguntar. Iba a O decir mantener también los derechos que Occidente, en esa intervención que se hizo de Afganistán durante algunos años, le dio a las mujeres afganas. Todo retrocedió. Me acordaba cuando miraba la rutina y estaba esta noticia, me acordaba hace un año ese éxodo desesperado de tantas familias y esas mujeres justamente que querían huir o familias que tenían hijas mujeres que no sabían cómo hacer para poder sacar de la frontera, hacer pasar por la frontera a esas chicas. Con lo cual, esa promesa estaba vinculada con retener a esa gente. Mira, gran problema son las mujeres que se animaron durante la intervención occidental a denunciar a los talibanes del gobierno anterior. Ahora viene la venganza. Están teniendo una vida imposible esas Derechos mujeres. humanos ahí... Y muy velan. pocos, muy pocos. Y los organismos tipo ONU u otros más que... Y están tratando, pero el talibán es inexpugnable en eso. La figura del mahram, ¿sabés qué es el mahram? Es el acompañante que vos tendrías que tener. Por ejemplo, vos tendrías que venir aquí con la famosa burka. Claro, Para llegar acá. tapada entera. Tapada entera. Pero además deberías tener un mahram. Que un mahram es un marido, hermano, padre, hijo o sobrino varón. Co-conductor. Que te acompañe. Pero yo para todos lados, Eddie. Que no te puedo salir acompañe. públicamente a la calle, sino... No podés ir a la calle, no podés ir al médico, no podés ir a ningún lado, es trabajar. terrible. No podés andar en lugares públicos si no es con un tutor varón. En todos lados, hasta en la playa pasas eso, absolutamente. porque van todas tapadas y vos las ves que están, entre comillas, custodiadas por sus hombres, que a veces también pueden ser, no necesariamente los maridos, pueden ser los padres. Claro, A veces pasa marido, que hermano, padre, hijo, hijos, sobrino. Lo he visto con hijos, es impresionante. El poder sobre la madre. No estarías acá, me parece. No, imagínate con... No, eso, chau. No, claro. Chau. Gamboa, no estarías acá. Gamboa la guardás. No estarías acá. No estoy, Pero además... no estoy acá y no estoy trabajando. Además no podrías haber terminado la secundaria, Marcela. Claro. Porque se prohibió ¿Tenés algo para decir? la asistencia de chicas, aunque lo habían dicho que no, a las escuelas secundarias. Es decir, es muy complejo. En un momento yo recuerdo que hasta habían, en los medios, como querían mostrarse abiertos, habían prometido incluso que iba a haber presentadoras mujeres, que en algunos países árabes hay. Sí, no, porque esto es una versión extrema, vamos a de la aclararlo, aplicación claro. de normas del Islam. Absolutamente extrema. El otro día estuvimos con Eddie con un imán mucho más moderno, que entiende el mundo como lo entendemos nosotros. Que le dan la posibilidad a las mujeres de elegir si en función de su que se religión ocupan- quieren tapar su rostro o y que se no. ocupan del derecho de las mujeres y la enseñanza del Corán con Ahora, con son pautas más muchos, modernas, ¿no? Respeto. muchos millones de mujeres y lo que realmente llama la atención, te diría, es que prácticamente no se alzan voces. En nuestra parte del mundo, afortunadamente, hay muchas voces que reclaman por los derechos de la mujer. No se reclaman tanto por los derechos de la mujer afgana. Yo No, creo es que cierto. debería... Por supuesto, por Ser eso te más fuerte preguntaba la por los campaña organismos mundial. de derechos Exactamente. humanos. Bueno, vamos a seguir con este tema y otros más, pero después de esta brevísima pausa, Eddie. Dale. Ya volvemos.
explota mi corazón. Explota la bomba Molotov. El cóctel Molotov, le decían los que lo inventaron allá a principios del siglo XX. Rusos eran, y se llamaba Molotov. Que inventó esta bomba. Esa es Patricia Bullrich. En la tapa dice: tras el éxito de La Bomba Carrió, que fue tapa Marce la semana pasada, cuando vos no estabas. De bomba en bomba. Porque Carrió salió a revolear contra todos dentro de Juntos por el Cambio. Cuando parecía que la oposición estaba unida y mirando las desavenencias internas dentro del oficialismo, y así pasó bastantes semanas, yo diría meses, Carrió tiró la primera bomba y ahora fue Patricia Bullrich la que tiró la segunda bomba, porque después de Carrió decir, si quieren que me vaya, me voy de la coalición, Patricia Bullrich salió a decir, que es la presidenta del PRO y presidenciable de la coalición, salió a decir: la dirección de Juntos por el Cambio, eventualmente si tiene que decidir que alguien se vaya, lo va a tener que decidir. Y esto recontra volvió a calentar la interna, que ya llegó hasta los tribunales federales de San Isidro, donde la jueza Arroyo Salgado, haciéndose eco de alguna cuestión que había planteado Carrió las últimas semanas, cargó contra Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por una recusación que se le hizo a ella en tanto jueza federal de San Isidro. Ella es la ex esposa y madre de las hijas de el fallecido fiscal Alberto Nisman, de que se la recusó por querer encarcelar a una banda de narcopolicías y que esa recusación la dejó afuera de ese caso. Menuda denuncia, que después salió Carrió a decir: es como si la jueza Arroyo Salgado hablara por mi boca. O sea que está, pero caliente hasta tirarse carpetazos y tirarse denuncias judiciales y tirarse cualquier tipo de acusaciones en la oposición. ¿Qué dicen dentro de la propia coalición opositora? Que no es casual que a partir de la designación de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, habiendo cobrado tanta relevancia, sucedan estas cosas porque, a ver, es el dirigente del oficialismo que más relaciones y más contactos y más diálogos construyó dentro de la coalición, al punto de haber llegado a ser aliado de muchos de ellos, Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, o haberse planteado alianzas con algunos otros que después, por las vueltas de la vida y la política argentina, no se dieron. Pero bueno, así está la interna, la caricaturizamos, le bajamos un poco el tono de guerra y nos tratamos de divertirnos un rato, pero así de caliente está la oposición, la interna de la oposición, después de un tiempo que pareció que estaban todos amiguitos comiendo pochoclo y mirando la película de la interna opositora. Y si hablamos de política y judicialización de la política, así se dice, siguió hoy el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. Recuerden que se conocieron también el fin de semana los WhatsApp que le mandó Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la UCR, a Lilita Carrió, diciéndole: vos sos la Cristina Kirchner de la coalición opositora. Pero bueno, del otro lado y desde el lado de la realidad judicial, volvió a abrirse el alegato del fiscal Luciani en la causa por la obra pública, donde se acusa a la vicepresidenta de la Nación, ni más ni menos que de haber sido la jefa de una asociación ilícita, Martín. Exactamente, fue la séptima audiencia de alegatos, lo contábamos ayer, está entrando en su etapa final la acusación del fiscal Luciani. Y hoy, ¿quiénes fueron protagonistas de una parte del alegato? Estas 5 personas. Si yo les pregunto qué tienen en común, ¿qué me dicen? Alberto Fernández, presidente de la Nación, Sergio Massa, ministro de Economía, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Todos funcionarios del kirchnerismo que ocuparon un mismo lugar. Exacto. Todos jefes de gabinete. Claro. Todos jefes de gabinete de Cristina Kirchner, todos testigos en el juicio oral de la obra pública y todos nombrados hoy por el fiscal Luciani en su alegato. Y por supuesto, cuando los empezó a nombrar, se encendieron las alarmas. ¿Qué va a decir el fiscal del presidente de la Nación? ¿Qué va a decir el fiscal del flamante ministro de Economía, de un gobernador, del ministro de Seguridad? Bueno, el único que está medio fuera del radar de la política hoy es Abal Medina. Exactamente, no, de hecho, bueno, todos los demás son, bueno, presidente de la Nación, el ministro de Economía, el ministro de Seguridad de la Nación,
y un gobernador que ahora se bajó, pero hasta hace pocas semanas era candidato a presidente para el año que viene. Bueno, y a jefe de gabinete de ahora también. Y también, exactamente, entró en el run de los posibles jefes de gabinete en reemplazo de Mansur. Bueno, ¿qué dijo hoy el fiscal? Ninguno de ellos está involucrado en las irregularidades de la obra pública. Lo sacó expresamente de cualquier posible futura investigación que los pueda llegar a involucrar. Textualmente, el fiscal dijo, la obra pública ya venía dirigida desde un nivel... ¿Tiene apodo el fiscal? ¿Cómo? ¿Tiene apodo el fiscal? No. ¿No le dicen bicho o no? No, ¿por qué? No, vos decís que... Bicho el fiscal. Bicho el fiscal, decís Bicho. vos. Dijo, la obra pública ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete. Cristina Kirchner, cuando declaró en el juicio, dijo... ¿Me vienen a preguntar a mí por la obra pública? Si los que firmaban las redistribuciones de presupuesto que iban a las obras de Lázaro Báez eran los jefes de gabinete. El presidente de la Nación va a tener que venir al juicio. ¿Qué dijo hoy el fiscal? Miren, durante la gestión de Cristina Kirchner fueron 5 los jefes de gabinete. Ahora, ¿saben qué nunca cambió para la obra pública? La presidenta, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti, que eran directamente ellos los que le pedían a los jefes de gabinete la redistribución o la ampliación de las partidas para que vayan a las empresas de Báez no había firma. por las obras que nunca terminaban. Son ministerios cuyas partidas no pasan por la firma del jefe de gabinete, por eso. Sí, pasan por las firmas del gabinete para la redistribución del presupuesto. Pero no en un inicio. Lo empezaba el Ministerio de Planificación. Esto es lo que no dijo hoy el firmás fiscal. la obra, firmás la readjudicación de partidas. Exactamente. Era quien iniciaba para el fiscal la maniobra irregular directamente en el Ministerio de Planificación. ¿Por orden de quién? De Cristina Kirchner. Los jefes de gabinete hacían la redistribución, si se quiere, formal de lo que después iba a ser el envío de los fondos a Lázaro Báez para sus empresas y que el fiscal viene sosteniendo. Cobró todas las obras cuando la mayoría nunca las terminó. Así que hoy fue en una jornada larga, empezó 8:30 de la mañana, terminó a las 6 de la tarde, un tramo del alegato del fiscal tuvo que ver con quienes fueron los jefes de gabinete durante los gobiernos de Cristina. Se mantiene que el viernes termina el alegato del fiscal y el por lunes, ahora sí. Y el lunes pide las penas. Por ahora no hubo un planteo para extender más allá de las 9 audiencias que originalmente le dio el tribunal a los fiscales para alegar. Por lo tanto, si esto se mantiene, el próximo lunes el fiscal Luciani va a hacer el pedido de pena para Cristina Kirchner y los otros 12 acusados que hay en este juicio. Ay, es un gran momento para mí en este momento de la noche, es un gran momento, pero no me puedo ni reír, porque la noticia que tengo que dar es mala. Sí, chicos, ¿por qué no me asignaron una buena para Adrián Sack? Hola, Adri, querido, ¿cómo estás? Me corro, mira. Hola. No, pero a ver, hagamos una cosa. Buenas tardes, ante todo. Hagamos una cosa, hagamos un paréntesis de la información. Déjame chichonear. Date la bienvenida con Adrián, que te voy a confesar, las salidas que hicimos no era el mismo conmigo solo. Que empiece Migré ahora. No es que me trató mal ni nada Yo que quiero se le decirte parezca, una pero cosa. se le notaba que extrañaba algo, que le faltaba algo en la conversación. Alberto Migré. Quiero decirles que parte del secreto de Adrián Sack me lo llevé conmigo a Italia. Apá. Ajá, sí. Es parte de eso que él hace, ¿viste? Los movimientos. Un salamín. Parte de su tecnología. Yo me la robé para llevármela. ¿Qué te pensaste? ¡Ay, la calor! Momento de la calor, chicos. No, estoy hablando de la parte... Chicos, yo también fui como periodista. Estuve investigando, estuve capturando información, estuve en tierra de Maradona, donde los argentinos somos reivindicados. Me llevé para la tecnología tuya para poder tomar mi propia documentación. ¿Qué pensaste que iba a decir? ¿El robotito? No, desde así luego con la me manito, imaginaba Adri. Sé de que eso, me encanta cuando moves el paneo así. ¿Qué? Eso, el paneo. claro, Sí, el paneo. voy Ahí moviendo está. porque veo A lo Michael Jackson en para este atrás, momento, los pasitos.
Estoy Eso, ahí va, ahí va. Sí, Eso para puedo, atrás y otro para Te adelante. hace Más caso o menos. todo lo que le decís. Estoy No con sabés lo que fue pantalones la negros, rebeldía eso. de este Ahí hombre está. la semana Porque pasada. te quiero decir una cosa, cuando nosotros hacíamos primera tarde, va. muchos fans me llamaban y me decían, Sí. por favor, que hace el paneo entero de Adrián Saque. Entonces hicimos una sección que era el look de Adri, que ahora, digamos, lamentablemente tenemos que hablar Mirá, de Japón y serio, Corea. hablar en del serio. sur, o sea. más que paneo tenemos torteo, pues estuvimos dándole a toda la repostería, alfajoreo también. La señorita Me comí Marcela todo, chicos. ¿Se Adita nota? Pagano Harina me regaló pura unos soy. alfajores bárbaros. Soy harina pura. No, yo, le hablo de mí. No, pues chavo, vos Le también. hablo sí, de mí, claro. le hablo de No, mí. yo me hago cargo Sí, de lo sí, mío, no, o sea, cada uno que se haga cargo de lo suyo. No, para nada. No sé, Escuchame, yo te vas digo a una Nápoles, cosa. La Vera No. Pizza. A ver, es más, tengo no que podés. decirte que el veganismo, Eddie, que vos me criticabas, quedó a un costado, porque ahí no iba. A ver la mozzarella esa con qué. No, lo notable, maquillada y todo, es el color, ¿eh? Vino, pero ¿Viste? es una Me italiana, prendí es fuego. la cuchinota para que sepas. Gracias, Eddie. Me encantó, ojalá. La super cuchinota. No, lo que pasó fue que el protector solar me falló en una ciudad. Pensé que ahí no era necesario y puede fallar. Escúchame, Adri. No te protegió. Ensayos militares Escucho. de Estados Unidos en conjunto con Japón y Corea del Sur. Ya la parte alegre se nos fue el Sí. diablo. Pongámonos Se serios. viene la Sí, guerra. un poquito sí. Sí, a ver, mira, no, en realidad inquietan los ensayos militares porque desde el año 2017, cuando Donald Trump era presidente, y te acordás que se encontró en un par de oportunidades con el líder norcoreano, con Kim Jong-un, que fue un encuentro histórico, porque bueno, había muchas inquietudes aquí en los Estados Unidos porque estaba ensayando con lo que se cree que son armas nucleares, ¿no? Siempre estuvo ese miedo al progreso armamentístico nuclear por parte de Corea del Norte y todo eso había quedado en el olvido después de que se encontraron Trump y Kim Jong-un. Pero ¿qué pasó? Ahora cambió el viento, ¿no? En las relaciones internacionales hay mucha tensión en el sudeste asiático, sobre todo en el área del Pacífico, incluido también el mar del este de China, ¿no? Donde vimos lo que pasó en las últimas semanas después del viaje de Nancy Pelosi, de la número 3. Sí, de eso aquí que de era los como una Estados band Unidos. premier de la capacidad de guerra que tenían, Eddie. ¿Te acordás las imágenes que De trajeron? la Tercera Guerra Mundial. Sí, las trajo Sí, Luis. que habían rodeado justamente Taiwán con la Armada China, con el lanzamiento de misiles. Bueno, ¿qué pasa entonces? Después de que pasó esto con China, ahora la demostración de fuerza, el músculo, lo está mostrando Estados Unidos, que junto con Japón, con las fuerzas defensivas de Japón, porque Japón, recordemos, desde que perdió la Segunda Guerra Mundial no tiene más un ejército completo, sino solo fuerzas de autodefensa, y también con Corea del Sur, el gran enemigo de Kim Jong-un, de Corea del Norte, ¿no? Tremendo. Estuvieron probando cómo derribar misiles. Fue, digamos, un ensayo militar defensivo, pero que, bueno, está claramente orientado no solamente a Corea del Norte, sino a China. Y como eso diciendo, se hace ¿ustedes prueban sus público? juguetitos? Claro, eso, lo muestran. Sí, y dicen, mira como nosotros también, para que tengas. No, ¿sabés Como lo dijo que Luis iba a más decir? temprano. ¿Sabés lo que iba a decir? Que a ¿Qué? propósito de la visita de Pelosi, lo que empezó fue una especie de show de aguas danzantes, pero son misiles danzantes, donde primero fue China, después viene Japón, después viene Corea, después viene Corea del Sur, y todos están mostrando A ver, lo suyo, a ver quién tiene la el misil tiene de más largo más alcance. desarrollado. Claramente. Exactamente. ¿Quién explota más, digamos? Vamos a decirlo así. Sí, sí. Luis Porque, Teresa bueno, para- venían con carga los Mirá, misiles. acá no eran de salva. está Acá viene la Luis carga Rosales pesada de levantando la mano, se sale de la vaina, porque el tema de los Vamos a misiles salir, es el tema de él. Vamos a salir un poco de todo ese romanticismo ahí que hay, de ese amor, y vamos a hablar en serio. Epá, No, en cuidado. serio. No, está bien, está bien. Chicos, si vamos a hablar en serio, me voy. Chao. Está Nos bien que vemos se mañana. quieran. Nos cagó a Pedro Rosales. Está bien que Por se la duda me corro, a quieran. ver, me corro. Está bien Chicos, que yo se estoy quieran. pasando el mejor momento de mi noche y Claro. Luis viene por muchas cosas. Y Luis viene acá a decir... a Tanto lo retarme. querés. ¿Eh? Tanto lo No seas querés. celoso. Los quiero Esto, muchísimo. Mirá. Esto Ahí está. Esto es Luis Rosales en mi vida. Un cartel vale más que 1000 palabras, pará. ¿eh? Bueno, no, güey. pero Es más, quería aportar algo, en serio, no. Yo también lo quiero un montón a
a nuestro gran corresponsal en Atlanta. Celoso. No, te lo quiero un montón también. Y a vos te quiero, Marcela. Por favor. Te voy sí, conociendo quereme. a poco. Menos. Sí, de a Es que la voy poquito. conociendo a poco. Es un hombre que se cocina a fuego lento. Respecto de Norcorea, el gran tema, Norcorea tiene bomba atómica, ya está confirmado. Tiene misiles. Ponelo en el grafo, Agus. Confirmado Claro, 2 puntos. tiene bomba atómica, tiene misiles. Los misiles tienen bastante alcance, son de mediano alcance. El gran tema es si tiene la capacidad de miniaturizar la bomba atómica para ponerlo en la cabeza del misil. En la cabeza del largo misil. Pará, ¿en serio? Y poder ¿En transportarlo. serio es así? Cuidado. No, en serio, en serio. Pará. ¿Vos lo entendiste, Sí, yo lo Martín? entendí. Carlos, ¿por qué te reís? No, Es un tema serio, ¿por qué se ríen? Estoy leyendo No se otra puede cosa. hablarse, no, A ver, pero es como colocarle ese es el collar al asunto. gato, Chicos, Todavía chicos. Kim Jong-un, Chicos, estamos al borde de una guerra. sí, nuclear. todavía Kim Jong-un no ha logrado demostrar que puede transportar las bombas atómicas que tiene en los misiles que tiene en una mediana o larga distancia. Ahora Todavía bien, no ha podido eso. Ahora bien, para vos, Luis, que sabés, y también para Adrián, que sabe. Uno acá en Palermo y el otro en Atlanta. Atlanta. En Atlanta. Atlanta. Kim Jong-un y Corea del Norte, ¿no es el loco que justifica a China, que dice, nosotros lo tenemos al loco ahí? Sí, un poco sí. O sea, ¿no es China por otros medios? Kim Sí, Jong-un? algo de eso hay. ¿Qué se dice en Estados Unidos, Adrián? Bueno, justamente que es una guerra contra dos, que el equilibrio que había logrado de alguna manera y con reservas Donald Trump quedó completamente roto, ¿no? Pues por lo menos se había llegado a un cese de ensayos, o supuestamente, o por lo menos declarado por parte de Corea del Norte, que recordemos que hacía explosiones nucleares subterráneas hasta ahora. Y ahora, ¿qué está haciendo? Lo que bien decía Luis justamente, está probándolos en la superficie, pero además para que se vean, para que sea visible. Entonces sí, claro que hay preocupación. Si recordemos que el famoso reloj del Doomsday, el reloj del fin del mundo, con el que se mide el riesgo de guerra nuclear, Que no es el había del riesgo país, llegado más cerca aclarémoslo. de medianoche. No es una especie de riesgo mundial, más que riesgo país, peor que el riesgo país todavía. No es un sé, depende relojito para que te quién. indica cuánto tiempo hay hasta medianoche. Si estás más cerca la aguja de llegar a la medianoche, a las 12, estás en mayor riesgo de guerra nuclear. Bueno, con Kim Jong-un había avanzado como nunca desde la Guerra Fría, ¿no? En el año 2016 hasta el 2017, cuando Donald Trump se reúne con él. Pero acá se hablaba del riesgo de guerra nuclear, de que si una persona, si un mandatario como Kim Jong-un, que no tiene ningún control posible sobre él, digamos, podría llegar a tener armas atómicas, y Estados Unidos, digamos, entraba en problemas. Por ese momento Rusia estaba en el molde, China no se hablaba de la posibilidad también de que empleara armas Y ahora nucleares. todos no es vuelven una a la potencia carga. conocida por su arsenal nuclear. Y ahora todos vuelven a la carga. Adri. Y tenés dos frentes acá. Tenés un dragón de dos cabezas, ¿no? Nos tenemos que ir a una brevísima pausa, muy breve, tan breve que te vas a quedar del otro lado mirando. Pero quiero despedirme de vos haciendo la vueltita. Porque ya viste, para noticias ásperas tenemos mucho y para mucha gente hoy arranca la semana, por ejemplo para mí, porque ayer fue feriado. Date una vueltita, dale, danos ese Bueno. gusto. A ver, pará, vamos a... ¿Sabés? Lo hago con una condición. Acá para ver, la dale, cámara. dale. Que des la vuelta conmigo. Que des la vuelta Sí, conmigo. sí, pero Entonces vamos. decime si en modo 3, veloz o lento. 3, así. A la cuenta de 3, Mira, vamos. Lento. Dale. Lento. 3, 2, 2, 1. Y a la pausa. Pausa. Ya volvemos. El día se acaba para muchos, pero en el Ministerio de Economía todavía hay reuniones que dan que hablar. Y estábamos contando que hasta hace unos minutos nada más una reunión muy importante que tiene que ver con la cartera de Agricultura se estaba llevando adelante con referentes del sector del campo, Edi. Y está con nosotros en comunicación Carlos Odriozola, es secretario general de la Sociedad Rural Argentina. Carlos, querido, ¿cómo estás? Estuviste en una de esas reuniones hasta recién nada más. Buenas noches, Marcela y Eddie, ¿cómo les va? Hola. Sí, estuve hasta recién en la reunión, acabamos de llegar. Bueno, una reunión interesante y agradable en su tono y en su forma de realizarse. En la forma y en el contenido. Bueno, el contenido es un contenido que merece ser analizado
de aquí en adelante, ¿no? En definitiva, lo que se hizo fue, bueno, en el caso mío, acompañar a los técnicos de las 4 entidades, donde un poco se pasó a claro o a limpio en las charlas que hubo el fin de semana, o el viernes pasado, con el ministro. Entonces hicimos un punteo un poco de todos los temas y cómo encararlos de aquí en adelante y analizarlos para llegar a alguna conclusión. Ahora, hoy no hay concretamente, ¿cuáles son los temas que ustedes, porque el gobierno está muy interesado en que prácticamente es así, lo vamos a decir llanamente, que ustedes ingresen dólares, hay que aportar dólares en el corto plazo a una economía que los necesita. Entonces, concretamente, ¿ustedes se comprometieron a hacerlo? ¿Qué les pidieron? ¿Cómo está la situación impositiva? En ese tema claramente nos comunicaron la necesidad de esos dólares, obviamente, y que justamente para un poco, entre comillas, entusiasmar el ánimo de venta de los productores, están analizando modificar las medidas que habían tomado con respecto a ese famoso dólar soja, entendiendo claramente que no hay una retención por parte de los productores, que han vendido prácticamente el mismo promedio que los últimos 3 años, o sea que no hay ninguna especulación. Pero tampoco lo ven como un aliciente, digamos, esta medida que había tomado la anterior gestión económica, porque duró poco, pero fue Batakis con Pelle, ¿no les representa a ustedes como sector un aliciente para poder adelantar lo que tienen previsto liquidar en el último trimestre? Por supuesto, Marcela, es exactamente eso. Al no ser un aliciente, las ventas continuarán de la misma forma que estadísticamente se han dado a lo largo de los años. Repasemos justamente entonces. Por eso están analizando nuevas medidas, que en los próximos días nos van a invitar a discutirlas. ¿Cuáles serían? Generando mayor Capaz interés. que nos podés ir contando, Carlos, ¿qué están analizando? No, por ahí repasando, Carlos, se habló de 5.000 millones de dólares en el corto plazo. ¿Es esa la cifra que le están pidiendo al campo que liquide de acá a no sé cuánto tiempo, si lo conversaron? Y el otro tema es un dólar especial, pero más sencillo administrativamente. Esas dos cosas están, podemos decir que son noticia, o le podemos poner otra cifra y otra manera. La exportación o la venta regular, en el caso de soja, que hacen los productores, en esta época del año son alrededor de 3.000 millones de dólares por mes. Con lo cual, eso sería lo normal a vender. Lógicamente, ellos hablan de querer incrementar esta cifra y para eso dar un intensivo, un aliciente. Ese intensivo, ese aliciente pasará por una mejor ecuación y más simple de este valor soja que hablan. Esas medidas todavía no las han terminado de instrumentar y recién la semana que viene, en los próximos días las darán a conocer. Bien, Carlos, ¿y el pago a cuenta de ganancias? ¿Se habló Eso algo? específicamente le manifestamos nuestro descontento absoluto y nuestra total rechazo a ese pago de tipo de ganancias. La comunicación 5248 de la FIP que salió hoy nos parece que no tiene ningún sentido, es totalmente abusiva, pero no es un tema específicamente del sector agropecuario. Carlos, ¿cuál tendría que ser lo desvían? ese número extra, digamos, sobre el tipo de cambio del campo, que no es el oficial, es menor por las retenciones impositivas que tienen que pagar, que ustedes mirarían con cariño para pensar en adelantar parte de la cosecha, que como siempre decimos, en rigor son ingresos que ustedes pueden postergar, los que pueden, otros no lo hacen, pero ¿qué número? Porque la medida hasta ahora da una ecuación financiera de un ingreso de un 15% extra. Eso nos habían reportado. Corregime si no es así. ¿Qué sería lo que a ustedes les...? Primero que es dinámico porque eso que era un 15% era cuando el dólar estaba en MEP en 3.30, con un dólar MEP en 2.80, 2.90, ya pasa a ser un 9, un 10% nada más. Pero nosotros no somos quienes para decir cuánto tiene que ser el incentivo al productor para que éste liquide. La realidad es que mientras no se den medidas de confianza y muestras de estabilidad, el productor trata de resguardar su capital de trabajo, que en este caso es la soja. ¿Y qué le falta para...? Porque tiene que volver a sembrar y tiene que volver a gastar esa plata en insumos y no sabe en qué guardarlo. ¿Qué le falta para que se le genere esa sensación o ese estado, para no hablar de sensaciones que a veces confunden más de lo que aclaran, ese estado de confianza, qué es lo que falta? Y fundamentalmente reglas claras y justas que
que permitan visualizar un futuro más llano y tranquilizador y saber que realmente estamos en una economía estabilizada. Eso es lo que hace falta, ¿no? Bueno, Carlos, veremos entonces cómo siguen estas reuniones. Por lo pronto, hoy no se llegó a ninguna conclusión. Esa es la novedad que nos traes. Va a haber una agenda de nuevas reuniones. No, puedo decir que fue una reunión muy amable, muy llana en hablar todos los temas. Uno de los temas que se analizó y se habló bastante fue el de carnes, donde se despidió también la total liberación de la exportación de carnes en todas las categorías de Hacienda, tal vez resguardando los 7 cortes, pero liberando todas las categorías. Sacando los cupos que hay a la exportación, que de alguna manera aceptaron que existen. Entonces eso es importante para ir allanando el camino para adelante. Gracias, Carlos. Vamos a estar seguramente en comunicación con vos para saber cómo sigue esta cuestión y si se ponen o no de acuerdo, ¿no? Ya que haya reuniones, por lo pronto los invita a debatir. Perfecto, cómo no, Marcela. Gracias. Hasta luego. Cambiamos el foco de la información. ¿Hay novedades en el caso Belsunce, Carlos? Sí, más que novedades, en realidad si algo le faltaba a este caso ahora era que Pachelo se convirtiera en un influencer. ¿Por qué? Porque abrió un Instagram desde el cual asegura que va a empezar a contar su verdad, porque dice que la prensa está contando... que parece una contradicción. Está contando la verdad Vos sos la prensa también. de la justicia. Vos estás contando la verdad de la justicia, vos Claro. y reportando el caso desde... Él está primero. diciendo que los periodistas estamos contando la verdad de la justicia y que entonces abrió un Instagram que tiene alrededor de 800 seguidores ahora, desde el cual él va a contar lo que considera que es una persecución. Arrancó diciendo, a ver, ahí en ese Instagram uno va a poder entrar a un link que es un canal de YouTube que el propio Nicolás Pachelo graba desde la unidad número 9 de La Plata, que es donde está detenido por otra causa, por robo en otro country. Está montando su propia miniserie. Exactamente, algo por eso. Por eso yo decía... Su propio documental. Claro, en tono de sorna decía que convertirse en un influencer. ¿Por qué? Porque él va a empezar a contar y ventilar detalles del juicio que se le está llevando adelante, este tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce. Y entonces ahí lo vemos en la imagen. Esas 3 capturas son de las historias de Instagram. Y el video que vemos sobre la izquierda es el propio Pachelo contando su versión de lo que está pasando en el juicio, porque en realidad él él no va a decir qué fue lo que sucedió con María Marta, él asegura que es inocente, pero también él cuenta que fue Carlos Carrascosa quien la mató. Pero ¿y cómo, digamos, por qué tiene esa verdad y no la revela en la justicia? ¿Por qué en redes sociales? Porque él dice que eso ya fue juzgado, que es lo que Casación en realidad tiró para atrás. La justicia lo condenó a Carrascosa y después Casación, en un fallo unánime... ¿Pero qué es lo que quiere torcer? ¿El destino de un fallo judicial que se está, en un proceso que se está dando en este momento, digamos, a través del uso público de la comunicación? Sospechoso, ¿no? Sí, tiene una nueva abogada también. Marce, lo que está pasando con esto es que Pachelo sabe que está muy comprometida su situación en este juicio y por eso es que intenta desde un montón de lugares, ya vamos a ir contando otros durante la semana, pero desde un montón de lugares limpiar un poco su imagen. Pero ¿sabes qué? Ya con la poca repercusión que tuvo esto, te das cuenta que es un personaje no querido. Cuando uno ve a Pachelo, lo escucha hablar, yo estuve con él, como les decía... ¿Cuándo abrió este Instagram? ¿Cómo? ¿Cuándo lo abrió? ¿El Instagram? No sé si fue la última hora de ayer o hoy mismo. Ah, es nuevito. Ahora, de ahora a ahora. Son Te pocos iba a seguidores, pero preguntar, poco te iba a tiempo. preguntar, viendo las imágenes, si lo podemos poner a Pachelo ahí, Sí. si sabemos o si se va a poder averiguar si alguien lo asiste en esto, ¿no? Porque No. ahí hay una cámara fija No, que es debe su ser celular, un teléfono. no. Es ¿Por su qué Pero cambió se de lo ve abogado? bien, se lo ve ¿Cómo? bien iluminado, bien encuadrado. ¿Por qué cambio de abogado? Imagino que el anterior abogado no Mirá. estaría muy en línea con esta decisión de comunicación en redes. Yo estoy tratando de confirmar, le escribí recién a Rivas también. Sí. Rivas es el abogado histórico de él. Yo no sé si sigue, lo que estoy tratando de confirmar es si él sigue comandando al equipo de abogados, porque Pachelo tenía 2 abogados hasta hace poquito, ahora hay una abogada nueva que acaba de ingresar. Pero también hay que tener en cuenta que el propio Rivas tuvo una reunión con Horacio García Belsunce y el propio Rivas le dijo al hermano de María Marta, le dijo, ojo que Pachelo, si tiene un cargador de 20 balas, te lo baja todo. El abogado defensor de Pachelo le dijo eso. ¿Cómo? El abogado de Pachelo le dijo a Horacio García Belsunce,
hermano de María Marta, en una conversación privada, le dijo, ojo con este Pachelo porque si... ¿Y cuántas balas fueron? 6, le dijo Horacio García Belsunce. Y Rivas, abogado de Pachelo, le dijo, si tenía 20 balas en el cargador, se las bajaba todas. A la pelota. Bueno, lo invitamos al doctor Rivas si quiere a participar. Sabemos Mirá cómo que nos nos quedamos ve. con la boca abierta y en silencio. Se terminó lo que se daba. Pero programa? solo por hoy. ¿El programa? No, escúchame. Un minuto nada más. No quería que Despegar. termine el programa en que volviste. Eddie, querido. Arrivederci. Te extrañé, yo también. ¿Y sabes qué? Tenemos una nueva incorporación. No quería que lo mostrara Mira, Agustín. Es como, ¿Pero viste? como que esta pareja Sí, dio su fruto. Nos reproduce. Claro. Chicos, nos vamos. A todos los técnicos les agradecemos por la bienvenida Habría que me revuelto, dieron. Y sí, claro, nos vemos mañana a las 19 horas porque hay más para que tengas y Para que tengas. sepas. Se viene para que tengas el viernes. Vamos la gente de Río Revuelto, arriba, ¿eh?